con la mirada puesta en Estados Unidos. Santiago, si te parece, empezamos contigo con este acto de terror, con este ciudadano afgano que al parecer trabajó con la CIA y, bueno, pues con este golpe encima de la mesa también de Donald Trump, que de momento está revocando los permisos a ciudadanos afganos. ¿Cómo ves lo que ha pasado en las últimas horas en Estados Unidos y el precedente que puede sentar encima en Washington, D.C.? Bueno, ya existía un precedente legal por parte de Donald Trump en la anterior legislatura, por el cual muchos ciudadanos de países de mayoría religiosa islámica pues tenían un poco más restringida la entrada a los Estados Unidos. Entonces este acto a mí me parece que es una suerte de no sé cómo decirlo, de profecía autocumplida, en el sentido de que hay que seguir ahondando en esos límites de tránsito para personas que vienen de países como Afganistán, Yemen, Arabia Saudita no, quizás, pero de otros países de mayoría musulmana, porque lo ven como un peligro para la seguridad nacional. No obstante, siempre creo que hay que ver caso por caso para tratar de estudiar, aunque seguramente no lo sepamos todo, qué tipo de biografía personal ha tenido el atacante y qué tipo de biografía política también ha tenido. Porque si ha tenido algún tipo de relación con la inteligencia estadounidense, seguramente estaríamos ante un caso que no sería un simple fanático religioso o un simple lobo solitario. Puedo equivocarme y puede ser así, pero por las relaciones que hay, por los inicios, yo diría que no. De todas maneras, bueno, seguramente en lo que queda de legislatura se produzcan más ataques. Me parece que hay que tener en cuenta que este año en Estados Unidos ha sido un año tremendamente violento, con muchos ataques, muchos tiroteos, no solo el que acabó con la vida de Charlie Kirk, sino en otras circunstancias. Y estamos hablando de un país donde los tiroteos y este tipo de sujetos pues están a la orden del día. Entonces, pues por mi parte creo que no hay nada más que analizar. Simplemente pues estar atento a la cuestión y acostumbrarnos ya a que esto es Estados Unidos. Bueno, pues difícil acostumbrarse a estos sucesos, pero bueno, es cierto, ¿no?, que estamos ante una espiral de violencia. Decía yo que íbamos a sumar más voces. Tenemos a Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues analizando lo que ocurría ayer en Estados Unidos, este tiroteo en la Casa Blanca, apenas unas 500 millas, te quiero preguntar a ti también por esto, Cristian, ¿cómo ves lo que ha pasado en Estados Unidos y, sobre todo, cómo crees que va a responder? Se habla de que la fiscal general ya está pidiendo la pena de muerte en el caso de que terminen falleciendo estos dos guardias. Sí, yo adhiero a todas las consideraciones que hizo Santiago, y lo que podría agregar es que esto es uno de los tantos síntomas que tiene Estados Unidos de encontrarse en una situación prácticamente terminal en lo social, en lo político, las confrontaciones abiertas y durísimas entre diferentes sectores justamente de la política estadounidense, la inseguridad generalizada que se vive, y ese clima explosivo que a muchos nos hace pensar en una especie de guerra civil larvada que se está dando. Creo que en este sentido las políticas erróneas que han llevado adelante muchos gobiernos, y especialmente estas agencias de inteligencia como la CIA, terminan generando esto. Podemos recordar cómo la CIA fue la que alimentó a los grupos terroristas en Afganistán para hacerle una guerra a la Unión Soviética ya por la década del 70. Entonces, realmente esto es un poco recibir el vuelto, como decimos en Argentina, que venga de regreso lo que han sembrado estas agencias de inteligencia, protegiendo y entrenando terroristas. Si se confirma esta información. Y de ser así, tampoco sería de sorprenderse que esta persona se haya sentido traicionada por los Estados Unidos, porque incluso en la salida estrepitosa de Estados Unidos de Afganistán, recordemos que miles y miles de colaboracionistas con los Estados Unidos quedaron absolutamente varados en manos del régimen talibán. Entonces, realmente esto es simplemente, creo yo, lo que se va dando naturalmente en una sociedad que, como lo he dicho muchas veces, en esta segunda legislatura Donald Trump creo que le tocó un país muy complicado, y bueno,
seguramente estas medidas extremas como una sentencia, una pena capital para este personaje, intente ser algo que disuada futuros ataques, lo veo un poco complicado. Pues Luis, me gustaría preguntarte también por esta cuestión, este acto de terror en Estados Unidos y bueno, todos los mensajes que hemos visto de Donald Trump. Hoy el director del FBI confirmando pues que tenía ciertos vínculos con la CIA, decía que había trabajado con fuerzas aliadas. ¿Cómo ves lo que ha pasado en estas últimas horas en Estados Unidos? Pues yo lo veo un poco como una muestra de la gran polarización, no solo ideológica, también social, que se está incrementando en Estados Unidos en este primer año de segunda administración Trump. No es solo durante esta administración, es algo que hemos ido viendo desde hace una década. También con la presidencia de Biden vimos un país ideológicamente escorado hacia un extremo y hacia otro, ¿no? No estamos ya en esos tiempos en los que la política se construía en torno al centro y que se veía, por ejemplo, en el diálogo, en el Congreso, en el Senado, en el que pues los representantes de las principales fuerzas o los líderes, junto con el presidente, pues tenían una relación cordial, vamos a dejarlo ahí, porque luego pues también entramos en las cuestiones personales, pero esta escalada de los últimos, hablamos de la escalada en Ucrania, pero también hay una escalada ideológica en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, pero para el caso pues nos vale, que vamos viendo que el MAGA está generando una reacción contraria y esto se retroalimenta y aquí entendemos situaciones como la que vimos ayer. Hay que dilucidar, también es verdad, si como decían mis compañeros, hay una persona que tuvo relación o que colaboró con los servicios de inteligencia que, pues estamos descubriendo un poco más cada minuto que pasa, pero si esa persona colaboró en Afganistán con los servicios de inteligencia, si le mueve un afán terrorista o bien un afán de resentimiento personal, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que poner en claro, cuál es la motivación. Luego ya veremos si es un lobo solitario, si hay una célula, si hay un entramado o hay algo más detrás, ¿no? Pero vamos a partir de la base de que ha sido un ataque contra personal de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, justo en un lugar emblemático que es la Casa Blanca, y evidentemente eso no deja de ser baladí. Ahí hay una simbolicidad, un deseo de, pues de aparecer como alguien en los medios que atenta contra la fuente máxima del poder en Estados Unidos, que en este caso pues es el presidente. Yo creo que más allá de los debates en torno a la integración o los debates en torno a la inmigración vinculada a la seguridad, en este caso eso debe quedar un poco aparcado y hay primero, como digo, que ver qué movió a esa persona a realizar ese acto. Si es una cuestión de vendetta, de revancha personal, pues da lo mismo que tenga un origen afgano o que tenga un origen de Florida. Eso sería una cuestión secundaria. Si vamos y descubrimos que la motivación tiene más que ver con otro tipo de cuestiones, como la que, por ejemplo, dio lugar al 11S, por ejemplo, pues igual estamos ya en otras vías, ¿no? Pero yo creo que eso es una prueba ineludible, una muestra palpable de la polarización en Estados Unidos que llega hasta ese extremo. Y la violencia en Estados Unidos, o siempre, ¿no? La posesión de las armas es un debate que nos vuelve a salir, ¿no? Hasta qué punto una persona, es verdad que hay una enmienda constitucional, que hay un catálogo de libertades y que la cuestión de la posesión de armas en Estados Unidos está muy vinculado a lo que es la idiosincrasia del país, ¿no? Y es verdad que los demócratas han intentado siempre apostar por una tendencia, en términos generales, más restrictiva que los republicanos, que han optado por una visión más que posea armas quien quiera, ¿no? Con permiso, sin permiso, pero bueno, es mucho más fácil que en Europa, sin duda, adquirir un arma en Estados Unidos, y eso que ahora estamos viendo que sucede en las calles es lo que también ha venido sucediendo en las escuelas, ¿no? Cuando un chaval movido también por ese resentimiento personal, porque era objeto de bullying, pues cogía el rifle o la pistola que tenía su familia en la casa y entraba en el colegio disparando, pues bueno, eso junto a esa necesidad de esclarecer cuál era la motivación, de la mano nos trae a colación esta otra cuestión, la posesión o la libre posesión de armas en Estados Unidos y el fácil acceso con la que se puede conseguir uno de estos instrumentos.